Y yo tengo una frase que me encanta, que es: nadie se va a arrepentir en su vida por ser valiente. Uno tiene que ser audaz, ¿sí? Tiene que ser osado, pero tiene que ser astuto. O sea, no puede ser tampoco un bobo tomando decisiones al pendejo, perdón, no se Sí, puede. tal cual. A pesar de que el approach pudiera sonar similar, ¿no? Dos oportunidades, dos personas con capacidades en momentos diferentes y el resultado es diametralmente opuesto. En la medida que tú logres eso, quererte mucho, liberarte y estar quieto, vas a ser tremendamente feliz. Igual que la gente que se acerca a ti. Dicen que la fórmula de la felicidad son todas aquellas cosas invisibles a los ojos, pero que al mezclarse llenan el alma. Eso no es así. Tú y yo lo sabemos. Si tú crees que por pasar abajo de una escalera vas a tener mala suerte, este podcast es para ti. Si tú crees que por leer esos libros que hablan de un padre rico y un padre pobre te vas a volver experto en finanzas, este podcast es para ti. Si tú crees que para ser exitoso y vibrar y volar alto necesitas irte de retiro a Tulum, este podcast es para ti. Yo soy Carlos Villarreal, consultor empresarial y experto en recursos humanos, y te doy la bienvenida a este podcast, El CEO de la Felicidad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos Villarreal. Bienvenidos a un capítulo más de los Juegos de la Vida, y en esta ocasión vamos a hablar del juego de las sillas. Y para poder tener una charla amena, invitamos el día de hoy a Carlitos Jax, que está aquí con nosotros, a quien me gustaría darle la bienvenida y evidentemente que se presentara, que nos comente quién es Carlos Jax y por qué está aquí, ¿no? Gracias, Tocayo. Pues estoy aquí por invitación tuya, evidentemente. Bueno, ¿quién soy? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque uno responde típicamente más bien qué ha hecho, ¿no? Yo, ¿quién soy? Pues soy un tipo alegre, fresco, curioso, atrevido, eh, padre de familia. Tengo dos familias, soy casado dos veces. Entonces soy un tipo que le gusta aventurarse. Ya a nivel profesional, pues digamos que trabajé la gran mayoría de mi vida en Cemex, una multinacional grande, y el último cargo que ocupé fue CEO de Cemex Latam. Y a partir de ahí, digamos que tuve un proceso, como yo le llamé, de diseñar la segunda parte de mi vida, que no quería en absoluto que se pareciera a la primera. Entonces, estudié para coach, que es un proceso interesante porque en eso te dan mucho coaching a ti, entonces te conoces bastante. Y me puse a tomar cursos de algo similar a esto, pero es más bien para vivir tranquilo y como entender un poco temas de la vida y verlos con otra perspectiva. Y eso pues me tiene hoy como diseñando esa segunda etapa. Hoy tengo un blog, voy a hacer comercial, que se llama Al Chile con Jax, y que va más o menos haciendo un recuento de esas etapas de mi vida y hoy como las miro. Entonces, pues ese soy, golfista, me gusta la cocina igual que tú y creo que por eso pues hicimos buen clic. De acuerdo, ¿no? Pues gracias de nuevo, Carlitos. Un gustazo tenerte aquí. Eres sin duda una gran persona y ejemplo en muchas cosas. Lo hemos platicado varias veces. Entonces, te agradezco muchísimo, de verdad, la disposición. Y bueno, el objetivo de todo este proyecto, como lo hemos platicado, es un poco quitarnos ese tabú de que la felicidad, pues es una cuestión azarosa, ¿no? Que llega por destino y que hay que sentarse a esperar. La idea de toda esta iniciativa y todo este proyecto y las horas que le estamos metiendo es, pues, quitarle esa etiqueta. Creo fielmente en que la felicidad es algo que al igual que haces en el gimnasio, cuando trabajas fuerza o cuando te metes a un curso de planeación financiera para aprender de planeación, pues la felicidad se puede ir trabajando a lo largo de tu vida, ¿no? Con diferentes actividades y diferentes ejercicios, acercándote a cierta información y sobre todo con apertura. Entonces, pues eso es como el fondo del proyecto. Yo quisiera preguntarte cuál es tu óptica o tu impresión de la felicidad, ¿no? A ver, la felicidad para mí es la relación mucho con la tranquilidad, ¿no? Y en términos generales, para mí una persona que desea ser feliz tiene que hacer tres cosas.
Tiene que quererse mucho y querer mucha gente. Tiene que liberarse, es decir, hacer lo que desee y dejar que la gente se libere y haga lo que quiera. Y tiene que aquietarse, ¿no? Y hacer que la gente que se le acerque a uno se aquiete. En la medida que tú logres eso, quererte mucho, liberarte y estar quieto, vas a ser tremendamente feliz. Igual que la gente que se acerca a ti. Si la recibes con cariño, si la dejas ser y siente quietud al lado tuyo, va a ser feliz. Ese es como hoy, digamos, como veo el tema de la felicidad. Y obviamente, pues, uno tiene que trabajarlo, ¿no? ¿A qué me refiero con trabajarlo? Pues evidentemente aceptar a todo el mundo, querer a todo el mundo, vivir quieto, pues eso tiene un trabajo interior importante. Así la veo yo. No, de acuerdo. Oye, y hoy ligándolo al tema justamente del juego, que bueno, pues en esta ocasión escogimos el juego de las sillas, que quién no lo jugó, ¿no? En toda esta temporada hemos estado hablando de eso, de la cuerda, de los encantados, de las escondidas, etcétera. Hoy escogimos el juego de las sillas, aquel en el cual pues hay una hilera de sillas, hay determinado número de personas y tienen que estar caminando. Suena la música. Se pone la música y luego pues quitan una silla y hay alguien quien se queda pues parado, se queda sin lugar. Y la idea de invitarte es que con toda esa experiencia que tú has tenido, hablando profesionalmente, y ahorita lo podemos ligar a este proyecto que tuviste de estudiar coaching, etcétera, que me parece muy interesante, pero tú debes de tener con esta función o estas funciones que has tenido a lo largo de tu vida profesional, pues una visión muy interesante de las sillas que de pronto hay disponibles en las organizaciones y cómo hay gente que pues toma la oportunidad cuando ve una silla vacía y hay otros que pues, por estar distraídos, por estar pensando en otras cosas o simplemente por no ponerle ganas, pues se quedan sin lugar y dejan de ser parte del juego, ¿no? ¿Cómo ha sido? Primero platícame un poquito si tuviste experiencia con este juego y cómo te fue y luego trasladémoslo a la parte profesional y cómo lo puedes o cómo lo ves, ¿no? Desde tu óptica. Bueno, no, claramente, pues yo creo que todos los de, al menos esta generación sí la jugamos al juego de las sillas. Y pues sí, puedes hacer un símil interesante. Y yo digo que pues esto de las sillas a lo mejor se asemeja con oportunidades, ¿no? Entonces tal vez, no sé, alguien tiene muchas sillas para comenzar el juego. Hay otros que tienen pues quizás menos, ¿no? La música pudiéramos decir que es la vida, ¿no? Ahí moviéndose y uno está alrededor. Y cuando un ritmo, a veces exacto, otro. y cuando se apaga, pues es como el momento de tomar la decisión de qué silla, pues o agarras o te toca, ¿no? Y hay de las dos sopas. O te la quitan, porque también no falta el gandalla, permítanme el término, que sin aunque duda, ya no le tocaba, se mete en tu silla y te la trata pasa, de quitar, que ¿no? Que también pasa en la vida. O de plano, cuando volteas no está, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un símil, pues interesante. Que otra vez, puedes ligarlo con las oportunidades. Sí, y obviamente en las empresas, pues pasa que te quitan la silla, que se la quitas tú también a alguien, que de repente te quedaste sin silla, no sé, porque voy a irme al extremo, la empresa quebró y cerró y ¡pum! De repente pues se quedó sin silla. Una empresa próspera ofrece muchas sillas, una empresa pues quizás en otra etapa quizás tenga menos. La verdad es que sí, sí es así. Oye, y ahorita me estoy acordando de dos historias con finales diferentes y las tratamos ahorita de amalgamar con lo que acabas de comentar, pero un caso de los que me ha tocado ver en diferentes organizaciones en las que una persona venía con un desempeño increíble en la posición en la que estaba, se le abre una oportunidad, la decide tomar, pero tristemente con el paso del tiempo esa organización se da cuenta que la persona no estaba lista, ¿no? Eso, por un lado, esa historia un poco triste. Y luego, por otro, una historia similar de alguien que venía trabajando muy bien, la empresa decide darle la oportunidad. Él, como candidato a esa oportunidad, se siente inseguro, decide postergarla para poder trabajar en esas inseguridades, para poder complementarse profesionalmente hablando.
levanta la mano tiempo después y el resultado es exitosísimo. No solamente cubrió las expectativas de la oportunidad que le estaban dando, sino que tuvo acceso casi de inmediato a un nuevo escalón. Entonces, me parece muy, muy interesante y muy curioso cómo, a pesar de que el approach pudiera sonar similar, ¿no? 2 oportunidades, 2 personas con capacidades en momentos diferentes y el resultado es diametralmente opuesto, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué experiencias has tenido en este sentido también? A ver, yo creo que las oportunidades siempre están. Y yo le llamo en este tema las oportunidades, digamos, que están relacionadas con tu realidad. Y perdón, voy a llegar al ejemplo que das tú, pero déjame, me recojo un poco. ¿A qué me refiero? Es decir, pues tú, digamos, hoy en la empresa que tienes, con la educación que tienes, con el nivel social que tienes, el sitio donde opera tu empresa, el negocio, pues eso tiene ciertas oportunidades. El mismo Carlos, quizás con esa empresa y me voy a ir al extremo, en Kabul, ¿no? Sin la educación que tiene, sin el tipo de clientes que tiene, y su empresa es similar, pues tiene otro tipo de sillas con las que va a jugar, ¿no? Entonces, ambos tienen oportunidades, pero hay que ser realistas, pues, distintas. Entonces, la vida creo que ofrece oportunidades que están relacionadas a tu realidad. Y yo le digo mucho a mis hijos que esa es una diferencia fundamental en las personas y que ellos, pues, son bendecidos de que tienen muchas sillas en su juego y que tienen, por ende, una responsabilidad mayor de jugar ese juego y aprovechar las sillas, ¿no? Entonces, digamos... Oye, ¿y crees que se pueden ir adquiriendo más sillas a lo largo de tu trayectoria? Sin duda. ¿O tienes que agarrar el juego que te tocó? Sin duda. Sin Es duda. que yo creo eso mismo. Absolutamente, sin duda. Lo que pasa es que creo que esas oportunidades intrínsecas a tu realidad las empieces a multiplicar en la medida que vas tomando pues esas sillas, ¿no? Y empiezas a jugar. Entonces esas se empiezan a multiplicar. Esas son las oportunidades que quizás sean más evidentes para todo el mundo. Cuando tomas una decisión, por ejemplo, el primero que dijo, pues me lanzo. Y dijo, bueno, pues aquí soy. Y al final, por las circunstancias que ahorita vamos a hablar, porque la vida es caprichosa y la vida es un suspenso y la vida hace lo que se le viene en gana, no tuvo. Pues no se le dieron, ¿no? Y el otro personaje probablemente pues vio la silla y a lo mejor se inhibió y se le presentó la silla después como pudo no habérsele presentado, ¿no? Correcto. Entonces, al final, yo creo que el secreto está primero en que observes la cantidad de oportunidades que tienes a tu alcance, que no es tan trivial, ¿sí? Porque a veces das por descontadas muchas cosas y no. ¿No? O sea, yo estoy seguro que tú tienes, si realmente te pusieras, te sentases, tendrías infinitas posibilidades más allá de las que estás viendo por tu realidad, ¿no? Entonces yo creo que lo primero, pues es eso. Lo segundo es, toda oportunidad implica una toma de decisiones. ¿Y qué pasa cuando tomas decisiones? Lo primero que ocurre es que te inhibe el miedo a equivocarte. Ese es el principal, digamos, elemento que te chantajea. Y ese elemento te produce ansiedad, te produce angustia, te produce una necesidad de control de todo y parálisis, lo cual pues también es toda una ficción. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué va a pasar. Sí. Ese es, digamos, el ego pasándote una mala jugada. El ego es el que te está hablando y te está diciendo todos esos problemas que son pura ficción. Nada de eso existe. Tú mismo lo estás creando. Pero tienes otra vocecita que es tremendamente certera, que es la intuición. La intuición, que es la que tiene la combinación de experiencia, de conocimiento y de tus deseos, es la más certera de todas.
pero la razón, que es jodidísima, se encarga de inhibirla, ¿no? En un porcentaje muy alto. Muy alto. Entonces, digamos, mi primer consejo es sigue la intuición, ¿no? Entonces, probablemente en ambos casos que pones, pues ojalá ambos hubiesen seguido su intuición, ¿no? Quizás en el segundo, pues yo no comparto mucho de que tú mismo te sientas menos, salvo que tu intuición diga que por alguna razón vas a fracasar, ¿no? Pero creo que eso pasa por ahí. Digamos, al final tú no vas a controlar lo que ocurre, sino de ti depende enfrentar lo que te está presentando. ¿A dónde voy? O sea, cuando uno toma una oportunidad, la que sea, pues lo primero es ser valiente. Y yo tengo una frase que me encanta, que es: nadie se va a arrepentir en su vida por ser valiente. Uno tiene que ser audaz, ¿sí? Tiene que ser osado, pero tiene que ser astuto. O sea, no puede ser tampoco un bobo tomando decisiones al pendejo, perdón, no se puede. Tal cual. Entonces, si eso lo tienes, adelante. ¿Qué va a pasar? No sé, y nadie lo sabe. Se te van a ir presentando cosas, y si combinas lo mismo, astucia, audacia, intuición, vas a ir resolviendo. Pero la vida también dice: hey, yo mando. Sí, claro. O sea, ¿por qué? Pues porque la vida sorprende, hermano. O sea, tu negocio puede ir divinamente bien y de repente, no sé, llega una pandemia, el principal, una pandemia, exacto. O yo voy a firmar un negocio contigo y de repente me morí, güey. O sea, hermano, eso no lo puede controlar y se jodió el negocio. Entonces, la vida tiene mucho que ver, pero en la toma de oportunidades, al final el secreto está en la intuición, en la astucia, en la audacia, en ser un poco irreverente, ¿no? Sí, ser atrevido. No, pero, o sea, digamos, hacer las cosas, vuelvo a decir, a lo tonto no, pero sí tienen ese ingrediente. Y aquí venimos a la vida a jugar, güey. O sea, nos vamos a arrepentir más por lo que no hicimos que por lo que hicimos. No sé ustedes, pero a mí se me ha hecho la plática muy, muy interesante. Entonces los vamos a invitar para que nos acompañen en el siguiente capítulo. Nos va a seguir acompañando Carlitos Jax con sus experiencias y sus anécdotas junto con las nuestras. Esperamos que la hayan pasado muy bien. Bueno, y no olviden buscarnos en todas las redes sociales como el CEO de la Felicidad y de suscribirse al podcast para que podamos comenzar con nuestra interacción. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por su tiempo y recuerden que el intentarlo habla de voluntad, pero el lograrlo da felicidad. Muchas gracias.